Bienvenidos a su charla por streaming que brinda aportes en línea. Mi nombre es Diana Saavedra, soy analista de gestión de conocimiento y el día de hoy vamos a ver los cambios normativos que tienen afectación en la planilla integrada de liquidación de aportes. La agenda para el día de hoy es la siguiente. Resolución 1740 del 28 de junio del 2019. Planillas tipo O y por último, innovación. Nuestro primer tema va a ser aclaraciones que nos envía la resolución o nos emite la resolución 1740 del 2019 acerca de la utilización de ciertos tipos de planilla. La primera es la planilla tipo J. ¿Cuál es la planilla tipo J? Es la que es utilizada para dar cumplimiento al aporte o al pago al sistema de seguridad social de parafiscales, producto de sentencias judiciales por demandas. El primero o la primera solicitud es por reintegro. ¿Cuál es el reintegro? Cuando un trabajador es despedido sin justa causa o de forma ilegal y un juez laboral ordena solución de no continuidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando el juez laboral expide la sentencia, se debe hacer el pago de salarios y de seguridad social desde el momento que se despidió hasta el momento que ocurre la sentencia judicial. Por ejemplo, si fue despedido en enero y la sentencia fue expedida en junio, se debe pagar enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio la planilla a través de una J. Para utilizar esta planilla tenemos dos eventualidades. La primera, el IBC que se va a reportar no puede ser inferior a un salario mínimo. Y la segunda, se puede liquidar planilla tipo J por reintegro en un periodo igual a superior a 1994.04 en pensión. La segunda eventualidad para utilizar la planilla tipo J es por reliquidación. ¿Cuál es la reliquidación? Es una nueva liquidación ordenada por un juez cuando los aportes de seguridad social se realizaron con un IBC inferior al que realmente se debería reportar para el trabajador. Por ejemplo, un trabajador devengaba un salario de 2 millones de pesos y se le reportó en su planilla de seguridad social un IBC de 1.500.000. Allí se ejecuta una sentencia judicial y el juez ordena el pago de seguridad social sobre los 500.000 pesos que se dejaron de reportar en la planilla. En este evento se debe utilizar la planilla por reliquidación. Para utilizar esta planilla tenemos unas condiciones. Primero, el IBC que se va a reportar puede ser inferior a un salario mínimo. La segunda, si es inferior a un salario mínimo, el valor que vamos a reportar se debe asociar un número de planilla. Dadas estas dos condiciones, si reportamos un número de planilla y el IBC es inferior al salario mínimo, la planilla tipo J se debe realizar con el mismo operador de información con el que se realizó el pago de la planilla principal, es decir, el pago de la planilla tipo E, por ejemplo. Una condición, de acuerdo a la resolución 1740, es que este tipo de planillas solo se permitirán liquidar para un periodo igual a superior a agosto del 2006. Si tenemos liquidaciones o reliquidaciones solicitadas para periodos inferiores a agosto del 2006 o para periodos superiores a 2006, pero que se realizaron de manera manual, este pago se debe realizar directamente con las administradoras. Esto es por orden del ministerio. Nuestra tercera y última eventualidad para utilizar la planilla tipo J es por sentencia de unificación SU 070 del 2003. ¿Cuál es esta sentencia judicial? La que nos habla de la estabilidad laboral reforzada para las mujeres en estado de embarazo. Aquí la sentencia indica que de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, para despedir a una mujer en estado de embarazo, se deben aducir justas causas, pero esto debe ser autorizado por el inspector laboral. Si no, en su lugar de trabajo no hay un inspector laboral, debe ser autorizado por una persona superior que tenga a cargo estas condiciones. La sentencia nos habla de que cuando una mujer se encuentra en estado de embarazo, se debe garantizar una protección a salud. Por ende, la planilla tipo J se utiliza cuando está esa sentencia para realizar el pago a salud durante el periodo de gestación y el periodo de lactancia de la mujer que se encuentra en estado de embarazo. En la unificación de estas sentencias se encuentra la sentencia que habla de las aprendices en etapa productiva. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la mujer aprendiz en etapa productiva termina su etapa
y se encuentra en estado de embarazo, el empleador debe garantizar el aporte a salud por medio de una planilla tipo J durante su periodo de gestación. No puede tenerla en la empresa laborando porque ya terminó su etapa laboral, su etapa de prácticas, pero sí debe reconocerle el aporte a salud, porque se debe garantizar una protección para su estado de embarazo. Pero aquí hay un vacío normativo. ¿Por qué? Porque la resolución 1740 únicamente nos habla de la sentencia judicial 070. Y esta es una unificación de 34 sentencias judiciales que nos habla solo de mujeres en estado de embarazo, pero no nos habla en ningún momento de los hombres, el cual tienen a su esposa o a su cónyuge en estado de embarazo y dependen económicamente de él. Esta sentencia es la C005 del 2018 y esta no está contemplada dentro de esta normatividad. Si tenemos algún caso de estos, debemos escalarlo con el ministerio para que podamos tener una claridad de qué planilla utilizar en estas eventualidades. Hasta aquí, Giovanni, ¿tenemos alguna duda de la planilla tipo J? Sí, nos ha escrito el señor Jorge Eduardo Suárez y él nos pregunta, buen día, me gustaría saber, en el caso de sentencia judicial, para el pago de aportes a fondos de pensiones mediante planilla tipo J, ¿a quién le corresponde generar las planillas de pago? Las planillas tipo J son ordenadas por un juez laboral o por un juez. Y el responsable de liquidar y pagar estas planillas es el empleador. Entonces, en toda eventualidad, el empleador es quien liquida de acuerdo a la persona que genere la actuación, ya sea su analista de nómina o su contador, la persona que está encargado, hace la liquidación y el pago de las planillas tipo J. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Giovanni? No, en este momento no tenemos más preguntas. Puedes continuar. Muchas gracias. La resolución 1740 nos indica que los únicos cotizantes que pueden estar reportados en una planilla tipo J son los siguientes. 1, dependiente. 2, servicio doméstico. 18, funcionarios públicos sin tope máximo. 19, aprendices en etapa productiva. 20, estudiantes del régimen especial Ley 789. 21, estudiantes de posgrado en salud. 22, profesor de establecimiento particular. 30, dependientes, entidades, universidades públicas de régimen especial. 31, cooperados o precooperados de trabajo asociado. 32, cotizante de miembro de carrera diplomática. 51, trabajador de tiempo parcial. Y 55, afiliado partícipe. Únicamente estos cotizantes pueden ser relacionados en la planilla tipo J. No pueden ser relacionados los independientes y tampoco el cotizante 12, que es el aprendiz en etapa lectiva, dado que una empresa cuando realiza su contrato por actividad de aprendiz, lo realiza en etapa lectiva, garantizando también la etapa productiva. Entonces, para que tengamos en cuenta los tipos de cotizante que debemos manejar en este tipo de planilla, ya de acuerdo a la normatividad. Nos vamos con nuestro siguiente tema, la planilla tipo A. ¿Cuál es la planilla tipo A? Es la planilla utilizada por los aportantes que hayan liquidado una planilla E, una K o una S y hayan omitido reportar cotizantes que tenían novedad de ingreso del periodo anterior. Es decir, si liquidaron una planilla tipo E, tipo K o tipo S y a un cotizante les reportaron una novedad de ingreso, una novedad de retiro, perdón, pero este a su vez tenía novedad de ingreso y no lo reportaron en su planilla principal, lo puede hacer dentro de una planilla tipo A. La única condición para utilizar la planilla tipo A es que tenga novedad de ingreso. ¿Y qué beneficio nos brinda la planilla tipo A? Que si realizamos el pago o la liquidación de una planilla tipo A después de nuestra fecha límite, la planilla tipo A no genera interés moratorio siempre y cuando lo hagamos dentro del mes que estemos liquidando. Y tenemos plazo hasta el último día hábil del mes para poder ejecutar y pagar este tipo de planilla. La resolución 1740 nos dice que los independientes no aplican para este tipo de planilla.
dado que ellos conocen sus novedades de ingresos, sus novedades de retiro y pues no están realizando pagos extemporáneos como sí lo puede hacer un aportante de carácter empleador, que pueden reportarle sus novedades después de su fecha límite de pago y generaría un interés de mora. Entonces recordemos, la única condición para poder realizar una planilla tipo A para no pagar intereses moratorios después de nuestra fecha límite de pago es que tenga una novedad de ingreso reportada. Giovanni, ¿aquí tenemos alguna pregunta relacionada con la planilla tipo A? Sí, sí tenemos una pregunta. Nos la envía Natalia Caballero y nos dice, de acuerdo a lo que nos informas, si la empresa se encuentra haciendo cambios de tipo de contrato y el retiro lo marcó en una planilla tipo E y utilizó la planilla novedad para hacer el ingreso, el resto de los meses, ¿dónde debe seguir cotizando o dónde lo debe venir relacionando a ese cotizante? ¿Lo sigue relacionando en la planilla tipo A o lo puede pasar a la tipo E? Bueno, Natalia, en esta eventualidad se debe realizar a partir de los próximos meses el ingreso de este trabajador en una planilla tipo E. La planilla tipo A solamente es para reportar el ingreso dentro del periodo que se está liquidando la planilla, es decir, dentro del periodo vigente. Entonces, en la planilla tipo E se le reportó la novedad de retiro. En la planilla tipo A se le reportó su novedad de ingreso y se paga la planilla sin interés moratorio. Pero a partir del próximo mes ya se puede reportar el cotizante sin ningún tipo de novedad porque no la tiene dentro de la planilla principal de la empresa, que es la planilla tipo E. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Giovanni? Sí, una pregunta que nos envía Lina del Basto. ¿Por qué son tan importantes las novedades de ingreso y de retiro? ¿Por qué se deben reportar en la planilla? Gracias, Giovanni. Lina, las novedades de ingreso y de retiro son importantes en la planilla, dado que las administradoras toman esta información para brindar los beneficios o dejar de brindar beneficios a un cotizante. Y también para que no entren en intereses de mora en caso de que tengan que reportar una novedad de retiro. Si un empleador no reporta una novedad de retiro para un cotizante, allí inicia un periodo de mora con las administradoras. Es por eso que es de gran importancia reportar las novedades dentro de nuestras planillas. ¿Tenemos alguna otra duda, Giovanni? No, no tenemos más preguntas. Vamos con nuestro siguiente tema y es las validaciones del subtipo de cotizante. En la resolución 1740, que es la norma, la primera norma de planilla integrada de liquidación de aportes, se implementa un subtipo de cotizante. ¿Cuál es el subtipo de cotizante? Es una condición que utilizamos para que un cotizante no realice aportes a una administradora de pensión. Los subtipos de cotizante que teníamos en la resolución 1740 eran los siguientes. Subtipo de cotizante 1, dependiente pensionado por vejez, jubilación o invalidez activo. Subtipo de cotizante 2, independiente pensionado por vejez, jubilación o invalidez activo. Subtipo de cotizante 3, cotizante no obligado a cotizar pensiones por edad. Subtipo de cotizante 4, cotizante con requisitos cumplidos para pensión. Subtipo de cotizante 5, cotizante a quien se le ha reconocido una indemnización sustitutiva o una devolución de saldos. Subtipo de cotizante 9, cotizante pensionado con una mesada igual o superior a 25 salarios mínimos legales vigentes. Esos eran los subtipos de cotizantes que debíamos utilizar para marcar la condición especial de que no realizaran aportes a pensión. Pero, de acuerdo a las auditorías de la UGPP, se evidenciaron que marcaban un subtipo de cotizante cualquiera para realizar una evasión o de pronto se les olvidaba realizar el pago a pensión. Con esto entra la resolución 3559 del 2018, quienes nos indican, o la norma que nos indica, usted es operador de información, cuando un aportante marque este subtipo de cotizante, deben hacer la validación como tal de que ese subtipo de cotizante realmente sea el que se le debió marcar al cotizante.
¿Y cómo lo debemos validar? El subtipo de cotizante 3 se va a validar con el RUAF, pero ¿de qué manera? El registro único de afiliados es la base con la que debemos validar la afiliación de fondos de pensiones, que realmente el cotizante se encuentre dentro de esa administradora que ha reportado en pila, ¿verdad? Si se marca un subtipo de cotizante 3, que es la persona que por edad no cotiza pensión, no debe estar registrada en el RUAF para realizar aportes. Porque si está registrada en el RUAF, quiere decir que en algún momento tuvo una afiliación y realizó sus aportes. Si ocurre esta eventualidad, una mujer, no sé, por ejemplo, de 58 años o un hombre de 60 años, ya no tiene su edad para pensionarse, pero el sistema le está solicitando obligatoriedad de aportes a pensión. En este caso, el cotizante debe acercarse a la administradora de pensión que está solicitando el aporte y solicitar que lo saquen de la base para que no se haga validación de que ellos se encuentran dentro de esta base y no les obliguen a aportar pensión. Los subtipos de cotizante 1, 2 y 5 deben estar reportados en información de personas pensionadas. Si marcamos un subtipo de cotizante 1, 2 y 5 y las personas no se encuentran relacionadas en esta base, el sistema va a solicitar obligatoriedad de aportes. ¿Por qué? Porque quiere decir que no están reportados por una administradora de pensión que indique que ya se encuentran pensionados o que ya tienen una devolución o una indemnización. En esta eventualidad, si la persona sí o el cotizante sí se encuentra ya pensionado o ya tiene su devolución de saldos y el sistema está solicitando la obligatoriedad de los aportes, el cotizante de igual manera que el subtipo 3 debe acercarse a la administradora de pensión e indicarle, yo ya me pensioné, tengo la resolución que me indica que estoy pensionado o que me indica que tengo la devolución, para que asimismo la administradora lo incluya dentro de la base y así el sistema le permita generar sus aportes, incluyendo ese subtipo de cotizante sin hacer aporte a pensión. El subtipo de cotizante 4 y 56, de acuerdo a la 3559, se debía validar con el reporte de información de personas que están en trámite de solicitud de pensión. En este punto, la resolución 3559, la resolución 1740 del 2019, indica que el subtipo de cotizante 4 no se debe validar, dado que no necesariamente tengo que tener requisitos cumplidos para solicitar una pensión. Otro evento por el cual me puedo pensionar es, por ejemplo, por la pérdida de mi actividad laboral más del 50%. Entonces, a partir del 1 de julio, con la resolución 1740, se elimina la validación del subtipo 4, que es cotizante con requisitos cumplidos para una pensión. Es decir, yo puedo marcar este subtipo de cotizante y ya no me va a hacer ninguna validación. Pero ¿quiénes son los responsables de verificar que este subtipo esté marcado de manera correcta? Los aportantes. Entonces, ¿cómo saben los aportantes que esta persona efectivamente tiene los requisitos cumplidos y que su pensión se encuentra en trámite? Porque la administradora les entrega o una carta o una resolución indicando este procedimiento. Se encuentra con requisitos cumplidos, por lo tanto, su pensión se encuentra en trámite. Ahí se puede marcar el subtipo de cotizante 4. Si no tiene un documento válido que garantice la marcación de ese subtipo de cotizante, se debe realizar aportes a pensión. Giovanni, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta con los subtipos de cotizantes? Hola Diana, sí, tenemos una pregunta. Nos la envía Luisa Marulanda. Dice, buenos días, tengo un empleado que ya tiene la edad y desea solicitar la devolución de saldos. Él está activo y quiere realizar quiere verificar pues cómo debe hacer el trámite. Entonces la pregunta de ella es, ¿este trámite es responsabilidad del cotizante o lo tiene que hacer la empresa? Y que si la empresa tiene que, pues, que si lo hace el cotizante, ¿qué tipo de consulta debe realizar? ¿O cómo lo tramita ante la entidad? Cuando un cotizante cumple con los requisitos para solicitar su pensión, el que debe hacer el trámite directamente es el cotizante.
El empleador, luego de 30 días de haber cumplido con estos requisitos, puede hacer dicho trámite, pero con previa autorización del cotizante. Si no hay una autorización del cotizante y el empleador empieza a hacer la solicitud del trámite, ahí se puede dar un evento de discriminación. Es decir, que lo quiere sacar o que quiere hacer el trámite de pensión para que esté pensionado y lo pueda sacar con justa causa. Entonces, el empleador lo puede hacer después de 30 días de cumplir los requisitos, pero con previa autorización del cotizante. Cuando un cotizante desea solicitar su devolución de saldos o su indemnización sustitutiva, es porque no cumple con uno de los requisitos solicitados por el fondo de pensión o por el régimen de pensión. Por ejemplo, el régimen de prima media tiene dos requisitos para solicitar la pensión, y es que tenga la edad o que tenga las semanas cotizadas. Si ya tiene la edad, pero se sabe que no va a alcanzar las semanas que solicitan, por ejemplo, a hoy las semanas solicitadas son 1.300 semanas, ahí puede solicitarle a la administradora de pensión con la que esté su devolución de saldos o la indemnización sustitutiva. Entonces, para solicitar alguna de esas dos, debe por lo menos no cumplir con uno de los requisitos, que sobre todo son las semanas cotizadas, porque si tiene la edad, por ejemplo, tiene 40 años y ya tiene las semanas cotizadas, en esa eventualidad todavía puede seguir cotizando para cumplir con los requisitos para obtener su pensión. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Giovanni? No, no tenemos más preguntas de este tema. Muchas gracias. Vamos a continuar con otra aclaración o validación que nos hace la resolución 1740, y es: el extranjero no obligado a cotizar pensión. El extranjero no obligado a cotizar pensión son personas extranjeras que residen en el territorio colombiano temporal o indefinidamente, que no cuentan con la ciudadanía colombiana y que en virtud de ejercer una actividad económica permanecen en el país. Los aportantes que tengan dentro de su nómina extranjeros no obligados a cotizar pensión, para que no hagan el aporte a este subsistema que estamos indicando que es pensión, deben cumplir con los siguientes requisitos. El primero, ser extranjero residente en Colombia. El segundo, estar cubiertos por algún régimen pensional en su país. Y el tercero, no tener cédula ciudadanía colombiana. ¿Quiénes garantizan que estos requisitos se cumplan? Los aportantes. Deben garantizar que estos requisitos se cumplan. Si no tiene ningún cubrimiento pensional dentro de su país, debe realizar aportes a pensión. Lo que nos solicita la resolución 1740 también es adicionar un tipo de documento. Ahora, los tipos de documentos autorizados para marcar la condición de extranjero no obligado a cotizar pensión son cédula de extranjería, salvoconducto de permanencia, pasaporte, carnet diplomático, y a partir del 1 de octubre, que es cuando entra en vigencia la resolución 1740, es el permiso especial. Ya cuando tengamos un cotizante con permiso especial, podemos marcarle la condición de extranjero no obligado a cotizar pensión, porque antes de la norma, con este tipo de cotizantes se debía realizar aportes a pensión, salud, riesgos y parafiscales. Recordemos que el extranjero no obligado a cotizar pensión, que cumple con estos requisitos y le hacemos la marca, realiza aportes a salud, riesgos y parafiscales, no hace aportes a pensión. Vamos a ver si con este tema tenemos alguna pregunta, Giovanni. Creo que es para reforzar lo que nos acabas de indicar. Nos pregunta Diego Fernando Lenis. Me confirma, por favor. Entonces, si tengo un extranjero, ¿no le debo marcar ningún tipo de cotizante para no pago de pensión? Solo le marco extranjero no obligado a pagar pensiones. Es decir, él quiere saber si esa marcación la debe hacer a través de la planilla pila para que no le cobre el aporte a pensión. Exacto. Para que un extranjero no realice aportes a pensión, no tenemos necesidad de marcarle un subtipo de cotizante. Simplemente le marcamos el check de la condición de extranjero no obligado a cotizar pensión, y de esta manera el aporte a pensión no se realiza de carácter ni obligatorio ni opcional, solamente se quita el aporte y se realiza aportes a los demás subsistemas.
¿Tenemos alguna otra pregunta con el tema? No, no tenemos más preguntas con este tema. Gracias, Giovanni. Vamos con nuestro siguiente tema y es el cotizante 42. Recordemos que el cotizante 42 es el cotizante de bajos ingresos que solamente realizaba aportes a salud. Estas personas, para que realicen aportes a salud, deben estar incluidas en el RIBI. El RIBI es el Registro de Independientes de Bajos Ingresos. Actualmente, las personas que se encuentran con este tipo de aporte son personas que realizaron su afiliación antes del 30 de junio del 2012. Ya a partir de esa fecha, ninguna persona podía realizar la afiliación con este tipo de cotizante, dado que el ministerio aclaró si realiza aportes a salud, puede realizar aportes a otro subsistema. Entonces, actualmente no se encuentran estas afiliaciones, pero sí se encuentran estos cotizantes que realizaron afiliaciones antes de esta fecha, realizando sus aportes solo a salud. La norma 1740 nos indica que este cotizante también puede ser utilizado para el pago de cotización a salud a exservidores públicos prepensionados, a los cuales la entidad empleadora afirmó una protección especial en pensión. Este tipo de cotizante puede utilizar, o el exservidor público prepensionado puede utilizar el cotizante 42 siempre y cuando la entidad pública sea autorizada por el ministerio. Si la entidad es autorizada por el ministerio, la entidad registra su exservidor público en la base del RIBI y de esta forma él puede utilizar la condición de cotizante 42 para realizar únicamente el aporte a salud. Vamos a hablar de nuestro trabajador de tiempo parcial, cotizante 51. Recordemos que el cotizante tipo 51, trabajador de tiempo parcial, fue establecido en la resolución 5094. Este es un trabajador que realiza pagos por días. Ya vamos a ver de qué manera lo realiza. No realiza aportes a salud. Cuando fue establecido por la resolución 5094, la norma indicaba que este cotizante debía estar cubierto por el régimen subsidiado. Pero la resolución 2388 dice que no necesariamente tiene que estar en el régimen subsidiado. Debe garantizar que se encuentra afiliado a salud por cualquier sistema, ya sea beneficiario, ya sea régimen exceptuado o régimen subsidiado. Si garantiza su afiliación a salud o su protección a salud de cualquier manera, podemos tener un contrato laboral como un trabajador de tiempo parcial cotizante 51. Estos cotizantes realizan aportes a pensión, a riesgos laborales y a caja de compensación. Vamos a ver cómo lo realizan. De 1 a 7 días realizan el aporte por un cuarto de salario mínimo. De 8 a 14 días por medio salario mínimo. De 15 a 21 días por 3/4 de salario mínimo y de 22 a 30 días por un salario mínimo. No podemos reportar un IBC ni inferior ni superior a un salario mínimo. Los aportes a pensión y caja de compensación se realizan de acuerdo a los días que laboró, ya sea dentro de los cuartiles que estamos verificando en pantalla. Pero el aporte a riesgos laborales sí se debe efectuar durante los 30 días del mes. Es decir, sí se debe reportar el salario mínimo completo y los 30 días. ¿Qué nos indica la resolución 1740? Que las novedades obligatorias para este tipo de cotizantes son ingreso, retiro y variación permanente de salario. ¿Por qué variación permanente de salario? Por el ajuste anual que se hace de acuerdo al incremento del salario mínimo. No puede tener variaciones transitorias, como indico, no puede reportarse más de un salario mínimo. Nos indica que las novedades que generan ausentismo, como licencia no remunerada, vacaciones, incapacidad de riesgos laborales, incapacidad laboral, deben ser de carácter informativo. Es decir, cuando las reportamos, de igual forma, el aporte a riesgos laborales se debe ejecutar durante 30 días. Esto no quiere decir que este tipo de cotizante no se pueda incapacitar,
no pueda tener vacaciones o no pueda tener un accidente laboral o una incapacidad por accidente o enfermedad laboral. Lo puede tener y debe tener su tiempo que le indica la administradora o que le indica el empleador por vacaciones. Pero al reportar, solamente es de carácter informativo para la administradora. Vamos a ver si con el cotizante 51 tenemos alguna duda, Giovanni. Sí, nos envían una pregunta es, ¿qué pasa si una persona que trabaja entre semana en una empresa y los fines de semana trabaja en un restaurante, el restaurante puede hacer uso de la figura 51, pero para la ARL lo puede utilizar con lo que le está haciendo como aporte como trabajador entre semana o debería cotizar de forma independiente como ese cotizante 51? Esta pregunta es un tanto difícil y es mejor consultarla con un abogado laboralista. ¿Por qué? Porque el cotizante 51 igual cuenta con un contrato laboral. Entonces hay que validar si la empresa donde está ejecutando sus labores de lunes a viernes le permiten tener adicional otro contrato también laboral y de esta manera pues sí lo podría realizar como cotizante 51 y pues el cubrimiento que tendría serían según la afiliación que tenga el empleador. Pero esto debemos validarlo con el abogado laboralista o si tenemos que contratarlo directamente por prestación de servicios únicamente por los días que vaya a realizar el aporte. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No, tenemos más preguntas con este tema. Listo, Giovanni, muchas gracias. Vamos con nuestro siguiente tema que nos indica la resolución 1740 y es la verificación de nombres y apellidos con BDUA. Los nombres y apellidos de los cotizantes que se reporten en la planilla deberán coincidir con la base de datos única de afiliados. Es decir, todo lo que reportemos en nuestra planilla de liquidación de aportes, nombres y apellidos debe coincidir con la base de datos única de afiliados. Esto para garantizar que se encuentren de manera correcta y los aportes y las acreditaciones sean de manera correcta. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, María Fernanda, su nombre real es María Fernanda, y en el BDUA se encuentra como María Alejandra? ¿Quiénes alimentan la base de datos única de afiliados? Las administradoras. En esta eventualidad, el cotizante debe acercarse a la administradora y solicitar la corrección por parte de la administradora para que se hagan los aportes de manera correcta. Pero si está realizando usted aportante su liquidación dentro del periodo y dentro de la fecha límite, el pago por ese mes se va con el valor que está esperando la liquidación de acuerdo a la base de datos única de afiliados y ya después solicitar la corrección como tal. Entonces la invitación, en este momento ya les debe estar saliendo la posible corrección de nombres y apellidos, pero la invitación es que también antes de liquidar validen que los nombres de sus empleados y apellidos se encuentren de manera correcta. Ya si se encuentran de manera errada y ustedes tienen la fotocopia de la cédula y pueden evidenciar que está de manera errada, debemos acercarnos a las administradoras a solicitar dicha corrección. Con este tema, Giovanni, ¿tenemos alguna pregunta? No, de este tema no se generaron preguntas. Puedes continuar. Gracias. La verificación de nombres y apellidos nos trae los siguientes impactos. Obtener informes y certificados correctos, porque ya pues, la mayoría se van a encontrar corregidos por BDUA si teníamos este problema. Porque si registrábamos un número de documento errado, el sistema no me garantizaba que los nombres no correspondieran a esta persona. Ahora sí, si yo registro un número de documento errado, me va a arrojar posible corrección y ahí es donde los aportantes se van a alertar y van a decir, este nombre no coincide con esta cédula y pueden verificar si están digitando su número de cédula errado, porque puede ser por eso también que les haga corrección. Acreditación de aportes a la administradora, la acreditación va a poder ser más rápida porque ya no tienen que mirar si estaba bien el nombre, o sea, ya no van a tener tantas glosas o tantas ejecuciones para la acreditación.
Y la conciliación de cuentas con las administradoras también va a ser más rápida y va a disminuir un poco más. Vamos a ver las excepciones que nos trae la resolución 1740. Las entidades exceptuadas de aportar a caja de compensación y a SENA. Algunas entidades, sobre todo entidades públicas y universidades, están exceptuadas de realizar los aportes a estos subsistemas. Si se encuentran exceptuadas para realizar aporte a caja de compensación, deben estar autorizadas y reportadas por la Subdirección de Subsidio Familiar. Este es un reporte que nos envía la subdirección a operadores de información, no lo carga a la FTP. Si usted, aportante, se encuentra aceptado a realizar aporte a caja de compensación y el operador de información le está solicitando el aporte, quiere decir que no se encuentra incluido en esta base. En este evento debe acercarse a la subdirección de subsidio familiar solicitando lo reporten dentro de la base para que así el sistema no le genere el aporte a caja de compensación. Igual, los que se encuentran exceptuados de realizar aportes a SENA deben estar relacionados en un archivo publicado en la página del Ministerio de Educación Nacional. De la misma forma de los exceptuados de caja de compensación, si el sistema le está haciendo obligatoriedad de aporte a SENA, debe acercarse al Ministerio de Educación Nacional o emitirles un correo o una carta indicando que se encuentran exceptos de realizar este aporte por un acta o por una resolución. Allí ellos los incluyen en la base y de esta manera el operador de información no le va a generar aporte. Nuestra siguiente validación, de acuerdo a la resolución 1740, es cooperativas y precooperativas de trabajo social. Para que un aportante se pudiera registrar como cooperativa o precooperativa debía estar autorizado por el ministerio, dado a que algunas de esas entidades también tienen excepciones de descuentos progresivos en los subsistemas de parafiscales, cajas de compensación, SENA e ICBF. En la resolución 1740 nos indica que cualquier aportante se puede registrar como cooperativa o precooperativa de trabajo social, pero para que estén exentos de los aportes a parafiscales que mencionamos, deben estar incluidos en el archivo del Ministerio de Salud. Este archivo el Ministerio de Salud lo emite al Ministerio de Trabajo y ellos no lo emiten a nosotros, operador de información. Si ustedes se registran como cooperativa o precooperativa o ya están registrados y el sistema les está haciendo cobro obligatorio de parafiscales, deben validar con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo, el por qué se les está obligando a este aporte cuando ustedes tienen un acta o una resolución que los está exceptuando en descuentos progresivos de parafiscales. No sé si con estos dos temas, Giovanni, tengamos alguna pregunta de nuestros invitados. Tenemos una duda relacionada con el tema de los certificados, eso es algo que habíamos visto anteriormente, pero me preguntan, es que si esos tipos de certificados o esas correcciones aplican tanto para cotizantes dependientes como independientes. Es decir, que si la validación de BDUA se ejecuta para o está activa para los dependientes e independientes. Así es. La validación de BDUA aplica para todas las personas que realizan seguridad, aportes de seguridad social por medio de un operador de información. Es decir, aquí estarían involucrados los independientes, los empleadores y los pensionados. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces nos vamos con nuestro siguiente tema y es algo más informativo. La utilización de la planilla tipo C. Hay una entidad que se llama FOPET y esta entidad maneja la nómina de pensionados de entes territoriales. Ellos tienen a su vez diferentes entidades que realizan pagos a pensión. Pero entonces ellos decían, ya dentro de mi nómina o dentro de mi seguridad social no los puedo tener. Cada una de mis entidades va a realizar el aporte de pensión de sus determinados pensionados. Pero necesito identificar esos tipos de pensionados. Entonces, la resolución 1740 crea la planilla tipo C para que esas entidades realicen el pago de estos pensionados de entes territoriales y así le reporten a FOPEP el pago
de seguridad social por mesada pensional. Entonces, esta planilla únicamente es utilizada por FOPEP. También nos solicita la creación de un tipo de aportante y un tipo de cotizante. El tipo de aportante es pagador de prestación humanitaria. Este tipo de aportante solamente puede ser utilizado por la administradora del Fondo de Solidaridad Pensional. En este momento, la entidad que está manejando este tipo de aportante es Colpensiones. Y vamos a manejar el tipo de cotizante 63, que es beneficiario de prestación humanitaria. ¿Cuáles son los beneficiarios de prestación humanitaria? Son víctimas de conflicto armado que han perdido más del 50% de su capacidad laboral y que deben ser evaluados por el manual de calificación laboral expedido por el gobierno. Como les indico, este tipo de aportante, este tipo de cotizante únicamente podrá ser utilizado por Colpensiones y esto se trae por una sentencia judicial. Solamente van a realizar aportes a salud y van a estar liquidados dentro de una planilla tipo Y. No van a tener UPC adicional y como les indico, se pueden incluir dentro de una planilla tipo Y. De esta manera quedará la coherencia de datos. Solamente realizarán aporte a salud, sus novedades obligatorias son ingreso, retiro y variación permanente de salario. No sé si con este tema, Giovanni, haya alguna pregunta o tengamos alguna pregunta. No nos han llegado más preguntas, Diana. Muchas gracias. Perfecto. Hasta aquí llegamos con nuestra normatividad, con nuestra charla que teníamos para ustedes aportantes en relación a la afectación de planilla integrada de liquidación de aportes. Esperamos haya sido de su agrado y de total conocimiento para su aplicación. Nos veremos en nuestro próximo streaming. Que tengan un excelente día.